Durante 6 décadas, la identidad de la mujer que inspiró las canciones más célebres de Bob Dylan permaneció en el más absoluto secreto. Ahora, a los 83 años, el legendario músico finalmente rompe su silencio. Su primer encuentro tuvo lugar en 1963, dando inicio a un romance que influyó profundamente en sus mejores composiciones. Cuando su relación terminó, dejó una huella imborrable en él. La realidad de su vínculo se mantuvo oculta incluso para su círculo más íntimo. Esta asombrosa revelación de Dylan pone en perspectiva innumerables aspectos de su vida, desde su infame accidente de motocicleta y su profundo despertar religioso hasta su repentino retiro de la vida pública en la cima de su carrera. Robert Allen Zimmerman nació el 24 de mayo de 1941 en Duluth, Minnesota. El futuro ícono creció en una modesta familia judía. Cuando Bob tenía apenas 6 años, su padre Abram contrajo polio, lo que obligó a él, a su madre Beatrice y al resto de la familia a mudarse a Hibbing. Este gélido y agreste pueblo minero donde Beatriz había pasado su juventud estaba habitado por curtidos trabajadores del hierro y se caracterizaba por sus duros inviernos. El frío penetrante, el profundo silencio y el lejano ulular de las sirenas de niebla de Duluth desempeñaron un papel crucial en la formación de la imaginación del joven. Aquejado de asma, Bob era un niño reservado que se refugiaba con frecuencia en su imaginación. Sus ancestros provenían de Lituania y Ucrania, y esta rica mezcla de luchas ancestrales e historia acabaría impregnando su composición musical. Un punto de inflexión se produjo cuando a los 10 años Bob escuchó por primera vez el rock and roll en la radio, descubriendo a figuras como Hank Williams y Elvis Presley. El impacto fue visceral. Más tarde describió la voz de Williams como una descarga eléctrica. Impulsado por esta nueva pasión, se acercó al piano de su familia y empezó a tocar de oído. Poseedor de un talento musical innato, prescindió por completo de las partituras, confiando únicamente en su oído excepcional para crear progresiones de acordes inusuales pero impactantes que rápidamente llamaron la atención. Dado que sus familiares regentaban cines en la zona, el joven músico absorbió innumerables actuaciones musicales en la pantalla. A los 14 años se pasó a la guitarra y empezó a formar sus propios grupos musicales. Desarrolló una intensa fascinación por Little Richard, cautivado no solo por sus enérgicas melodías, sino también por su extravagante vestuario y su dinámica presencia escénica. Bob aspiraba a imitarlo por completo. Durante la secundaria, su dedicación a la música no hizo más que intensificarse. Formó una banda de rock and roll conocida como Golden Chords, caracterizada por sus actuaciones explosivas y de alto volumen. Cuenta la leyenda que durante un concurso de talentos de la escuela, su actuación fue tan ensordecedora que el director les desconectó el micrófono. Si bien algunos exmiembros de la banda han debatido desde entonces los detalles exactos de aquel incidente, la energía ferozmente rebelde y atronadora de Bob sin duda dejó una huella imborrable. De hecho, en su anuario escolar declaraba explícitamente su máxima ambición: actuar junto a Little Richard. Bob se tomaba muy en serio sus aspiraciones, pero incluso en su juventud sentía una peculiar compulsión por inventar su historia personal. Contaba historias increíbles a sus compañeros, como la de ser un huérfano fugitivo de Nuevo México. Aunque completamente ficticia, disfrutaba del arte de contar historias. Al mudarse a Minneapolis, en 1959, sus engaños imaginativos no hicieron más que intensificarse. Alimentaba al público con una constante dosis de elaboradas falsedades. Durante una entrevista afirmó en tono jocoso que tras la pérdida de su alma gemela cayó en el alcoholismo, encontró trabajo como china y contrajo tuberculosis. Si bien estas afirmaciones eran un absurdo, eran componentes esenciales de la personalidad que estaba construyendo activamente. En ocasiones adoptaba alias como Saint Gunn, pues Bob comprendía que ser un verdadero artista, al igual que los luchadores y músicos que admiraba, requería una historia convincente, aunque inventada. Ese mismo año se matriculó en la Universidad de Minnesota, aunque los estudios no le atraían demasiado.
En cambio, se instaló en un pequeño apartamento encima de una farmacia en Dinkytown, un barrio bohemio repleto de marginados políticos, escritores y estudiantes universitarios. Fue en esta vibrante comunidad donde descubrió su verdadera vocación. Empezó a actuar en cafeterías del barrio por un sueldo mísero, llegando incluso a ser despedido por pedir un pequeño aumento en su paga diaria de un par de dólares. Fue en uno de estos modestos escenarios donde adoptó por primera vez el nombre artístico de Bob Dylan. El origen exacto del apellido sigue siendo objeto de debate. Algunos lo atribuyen al aclamado poeta Dylan Thomas, mientras que otros lo vinculan a un vaquero de la televisión. Independientemente de su origen, la nueva identidad se consolidó durante su estancia en Dinkytown. Un momento crucial se produjo cuando un conocido le prestó la autobiografía de Woody Guthrie, Bound for Glory. Las memorias transformaron por completo su trayectoria. Bob abandonó su guitarra eléctrica en favor de un instrumento acústico y cambió su enfoque compositivo, alejándose del rock and roll y centrándose en himnos de protesta y melodías folk. A finales de 1960 abandonó por completo sus estudios universitarios, empacó sus pertenencias y se marchó definitivamente de Minnesota. En medio del gélido enero de 1961, el joven de 19 años llegó a Nueva York con solo una maleta, su guitarra y una inmensa ambición. Acababa de completar un agotador viaje de 24 horas desde su estado natal, atravesando duras tormentas invernales, impulsado por un único objetivo: encontrarse con Woody Guthrie. Desde que había leído Bound for Glory, la historia de un joven errante en busca de la verdad musical, Guthrie había sido su máximo ídolo. En aquel entonces, la leyenda del folk ya enferma se encontraba internada en un centro psiquiátrico de Nueva Jersey, con la salud deteriorándose progresivamente debido a la enfermedad de Huntington. Sin desanimarse, Dylan peregrinó al hospital. En aquel ambiente clínico y silencioso logró actuar para el hombre que había moldeado su visión artística. Aunque con dificultades para comunicarse, Guthrie consiguió entregarle a Dylan un mensaje escrito a mano que decía: «Todavía no estoy muerto». Aquella profunda interacción dejó una huella imborrable. De regreso a casa, Dylan compuso Song to Woody, que se convertiría en una de las dos únicas composiciones originales de su álbum debut. Fiel a la tradición folk de reutilizar material histórico, tomó prestada la melodía de 1913 Massacre del propio Guthrie. Unos meses después, Dylan consiguió su primer gran éxito en la industria musical. John Hammond, un visionario de Columbia Records, reconoció en el joven artista un talento único que otros pasaron por alto. Sus colegas del sello consideraron la contratación un error garrafal, apodando al recién llegado la locura de Hammond. Sin embargo, Hammond, quien ya había descubierto a grandes estrellas como Aretha Franklin y Billie Holiday, se negó a dudar de su intuición. En octubre de 1961, incorporó oficialmente a Dylan al catálogo de Columbia. Sin representación legal, Dylan admitió más tarde que habría firmado cualquier cosa. Las sesiones de grabación posteriores fueron sorprendentemente rápidas y económicas, con un coste de tan solo $42 en 3 tardes. Sin embargo, el proceso distó mucho de ser perfecto. El inexperto cantante tenía dificultades para mantener la distancia adecuada del micrófono, enfatizando cada P y siseando cada S. Además, se oponía vehementemente a grabar tomas adicionales, insistiendo en que era incapaz de cantar la misma canción 2 veces seguidas. Esta obstinación inquebrantable frenó el éxito de su álbum debut homónimo, que vendió tan solo 5,000 copias durante su primer año. Sin embargo, la fe de Hammond se mantuvo intacta y con razón, ya que esas ventas iniciales fueron apenas el preludio de una carrera legendaria. Durante este periodo formativo, Dylan conoció a Suze Rotolo, una mujer que transformaría profundamente su realidad. Brillante joven de gran sensibilidad estética y fervientemente comprometida políticamente, Rotolo había crecido en el seno de una familia muy involucrada en el Partido Comunista, lo que la sumergió desde temprana edad en un mundo de activismo y disidencia.
Dylan quedó instantáneamente cautivado por su espíritu dinámico, y la pareja se fue a vivir junta a principios de 1962. Suze amplió significativamente sus horizontes intelectuales, exponiéndolo al teatro de vanguardia, el cine internacional, la poesía y sobre todo la ideología política. Guiado por su influencia, su composición musical evolucionó hasta abarcar un sentido de propósito más profundo, inspirando directamente obras maestras como The Death of Emmett Till y Masters of War. Su relación también produjo uno de los momentos visuales más emblemáticos de la época. La icónica fotografía de la pareja paseando del brazo por las gélidas calles para la portada de The Freewheelin' Bob Dylan. Exteriormente parecían una pareja joven, típica enamorada, pero internamente la creciente presión de la fama meteórica de Dylan y sus temperamentos conflictivos les pasaron factura. En 1964 la relación se rompió. La misma musa que había agudizado su voz artística no pudo soportar la tormenta caótica que ella misma había ayudado a generar. Mientras tanto, Greenwich Village seguía siendo el corazón del resurgimiento del folk. Cada noche los cafés locales vibraban con voces sinceras y rasgueos de guitarra acústica. Dylan se convirtió en un habitual de lugares emblemáticos como Café Wa The Bitter End y Gerdes Folk City. Era una existencia dura marcada por apartamentos estrechos y con corrientes de aire, ropa prestada y comidas baratas, pero la atmósfera era innegablemente mágica. Pasear por McDougal Street significaba escuchar a la vanguardia de la música del mañana brotando de cada puerta. Era un entorno ferozmente colaborativo y competitivo donde los artistas observaban y absorbían constantemente las técnicas de los demás. Este intenso crisol perfeccionó las habilidades de Dylan haciéndolo más audaz, más rápido y significativamente más excéntrico. Continuó cultivando su propia mitología, alimentando a los entrevistadores con historias descabelladas. En una conversación con Playboy, afirmó escandalosamente que su viaje al rock and roll comenzó después de perder a su alma gemela, jugar a las cartas, trabajar como china en Phoenix y recuperar la conciencia en una sala de billar. Además, alegó haber convivido con una niña de 13 años y haber sido modelo antes para los famosos anuncios de fitness de Charles Atlas. Cuando se le preguntó si estas extrañas experiencias dieron origen a su carrera rockera, Dylan bromeó, no así fue como contraje tuberculosis. Aunque completamente ficticia, la narrativa encajaba perfectamente con la imagen que deseaba proyectar. Ansioso por deshacerse de la identidad de Robert Zimmerman de Minnesota, inventó continuamente sobre la marcha la enigmática personalidad de Bob Dylan. Si bien sus anécdotas personales se volvieron cada vez más extrañas, su destreza lírica no hizo más que agudizarse. Tras The Death of Emmett Till de 1962 lanzó The Lonesome Death of Hattie Carroll al año siguiente. Esta canción cautivó al público con su devastación silenciosa e implacable que narraba la historia real de un hombre blanco adinerado que recibió una condena de tan solo 6 meses por el asesinato de una mujer negra. Dylan trascendió la composición de canciones de protesta tradicionales al capturar todo el ecosistema trágico, los individuos, el sistema judicial corrupto y la apatía social. Su obra se había elevado oficialmente al ámbito de la poesía. Para el verano de 1963, el público ya no podía ignorarlo. Al subir al escenario del prestigioso Festival de Folk de Newport, la plataforma más importante del género, el joven de 22 años ya era un nombre conocido entre los asistentes. Ataviado con una camisa militar desgastada, interpretó Blowin' in the Wind junto a Pete Seeger, Joan Baez y los Freedom Singers, seguido de una conmovedora versión de We Shall Overcome. La resonancia emocional fue palpable, lo que llevó a la revista Billboard a declararla la actuación más impactante del festival. Era evidente que Dylan había pasado de ser un simple participante del movimiento folk a su líder indiscutible. Su relación sentimental y profesional con Joan Baez fue fundamental para su rápido ascenso. Baez, ya una figura consagrada cuando sus caminos se cruzaron, apoyó fervientemente su talento.
Lo invitó a compartir escenario con ella, versionó sus composiciones e impulsó activamente su carrera. Para 1963 eran un dúo inseparable tanto en la vida privada como en el escenario, destacando su participación en la histórica marcha sobre Washington poco antes de que el Dr. Martin Luther King Jr. pronunciara su icónico discurso «Tengo un sueño». Sin embargo, la presión del estrellato inevitablemente tuvo consecuencias. Durante su gira por el Reino Unido en 1965, Dylan llevó a Baez consigo, pero sorprendentemente se negó a que actuara. Sintiéndose completamente abandonado y devastado, su relación se rompió definitivamente cuando él se casó con otra mujer, tan solo unos meses después, posteriormente. Baez canalizaría este profundo dolor en sus propias composiciones, siendo la más famosa Diamonds and Rust. En 1964, Dylan presentó The Times They Are A-Changin'. El título servía como un manifiesto directo a una nación traumatizada que lidiaba con el asesinato de JFK, la escalada de las luchas por los derechos civiles y la inminente amenaza de la guerra de Vietnam. Dylan concibió la canción como un himno generacional suplicando: senadores, congresistas, por favor escuchen el llamado. Cuando un acompañante le preguntó sin rodeos, ¿qué es esta mierda?, Dylan respondió con naturalidad que simplemente era lo que el público deseaba. Su intuición fue infalible. El himno resonó a través de océanos y generaciones, alcanzando el número 9 en las listas británicas. La crítica la aclamó como una obra maestra atemporal, y con el paso de las décadas, sus versos siguieron adquiriendo un nuevo significado para las generaciones posteriores. Internamente, Dylan experimentaba otra profunda metamorfosis ese mismo año. Influenciado por su consumo de LSD y los escritos del poeta Rimbaud, su estilo lírico derivó hacia el surrealismo. Alejándose de las críticas sociales directas, buscó plasmar retratos vívidos e impresionistas a través de sus palabras. Durante un viaje por carretera a principios de 1964 escribió Chimes of Freedom, una extensa composición que abandonaba las estructuras narrativas tradicionales en favor de imágenes puras y fluidas. En junio, impulsado por el vino durante una frenética sesión nocturna, logró grabar 14 temas en apenas 3 horas. Este esfuerzo monumental dio como resultado Another Side of Bob Dylan, que marcó la conclusión definitiva de su fase de protesta y denuncia social. Lo que siguió alteraría para siempre la trayectoria de la historia del rock. En 1965, Dylan causó conmoción en la industria con el lanzamiento de Bringing It All Back Home. No se trataba de un proyecto folk convencional. La primera mitad del álbum irrumpió con instrumentación completa de banda, batería potente y guitarras eléctricas, comenzando con la energía caótica de Subterranean Homesick Blues. En cuestión de segundos, los oyentes se percataron de que se había producido un cambio radical. Los puristas del folk quedaron completamente desconcertados de que el trovador solitario armado únicamente con una armónica y una guitarra acústica estuviera ahora desatando un rock eléctrico abrasador. Sin embargo, el artista tenía el control absoluto de su visión. La cara B del disco volvió al formato acústico, pero las letras se habían vuelto cada vez más extrañas, mordaces y sombrías. Servían como un retrato dual. Un pie plantado en sus raíces folk, el otro corriendo agresivamente hacia territorios inexplorados. El tema final, It's All Over Now, Baby Blue, resonó como una conmovedora despedida no solo a una pareja sentimental, sino quizás también a la restrictiva comunidad folk que dejaba atrás. Luego llegó Like a Rolling Stone. Con una duración sin precedentes de 6 minutos, el sencillo desafió todas las convenciones comerciales. Los programadores de radio se burlaron de su sonido crudo y su excesiva duración, mientras que los ejecutivos discográficos se opusieron vehementemente. Sin embargo, un giro del destino intervino cuando una copia promocional sonó en un club nocturno de Nueva York. El público enloqueció, suplicándole al DJ que repitiera la canción hasta que el vinilo se desgastó por completo.
A la mañana siguiente, las emisoras de radio clamaban por sus propias copias. Aunque las locutoras se vieron obligadas a darle la vuelta al disco a la mitad para poder emitir la canción completa, el apetito del público era insaciable. La letra mordaz impactó con inmensa fuerza impulsada por un riff de órgano envolvente que le dio a la canción una cualidad gloriosa e infinita. Paul McCartney se maravilló de que la canción pareciera que podía extenderse eternamente, mientras que Frank Zappa confesó con humor que al escucharla le dieron ganas de abandonar la industria musical por completo. Apenas unos días después de este triunfo, Dylan irrumpió en el escenario del Festival Folclórico de Newport con una actitud arrogante y botas negras de cuero. El público esperaba un repertorio de suaves melodías acústicas. En cambio, se conectó a la guitarra eléctrica. Acompañado de un órgano y una guitarra eléctricos, se lanzó a una interpretación feroz de Maggie's Farm, desatando la euforia entre la multitud. Mientras algunos rugían de aprobación, otros lloraban o abucheaban con vehemencia. Cuenta la leyenda que un furioso Pete Seeger amenazó con cortar los cables de alimentación con un hacha. Este evento tan controvertido, Dylan, abrazando la amplificación ante un mar de fieles seguidores del folk, traicionado, se consagró instantáneamente en la mitología musical. Tras un breve set eléctrico de 3 canciones, abandonó el escenario solo para regresar solo y ofrecer 2 temas acústicos como un gesto de reconciliación. Sin embargo, el daño era irreversible. No volvería a pisar el escenario de Newport hasta 37 años después. Curiosamente, la evocadora melodía de órgano que definió Like a Rolling Stone fue pura casualidad. Un guitarrista de 21 años llamado Al Cooper simplemente había asistido a la sesión como observador. Cuando el productor se ausentó brevemente de la sala de control, Cooper se colocó sigilosamente frente al órgano, un instrumento para el que no tenía formación musical. Por suerte ya estaba encendido. Tocando solo los acordes de los que estaba completamente seguro y conteniéndose, cuando tenía dudas, su vacilación produjo un fraseo extrañamente bello y con cierto retardo. Al regresar y ver a Cooper, el productor se rió entre dientes ante la audacia, pero Dylan quedó cautivado por el sonido y exigió que el órgano se amplificara en la mezcla final. La contribución improvisada de Cooper se mantuvo transformando un feliz accidente en uno de los estribillos más reconocibles del rock. La tensión alcanzó su punto álgido durante una actuación en Manchester, Inglaterra, en 1966. Dylan había estructurado su gira con un set acústico de apertura seguido de un final eléctrico. Si bien los puristas adoraron la primera parte, el ambiente se enrareció cuando su banda de acompañamiento apareció para el segundo acto amplificado. Tras una canción particularmente ruidosa, una voz solitaria del público lanzó una acusación devastadora y solitaria: Judas. Fue una acusación mordaz. Impasible, Dylan se inclinó hacia su micrófono y replicó: «No te creo, eres un mentiroso». Volviéndose hacia sus músicos ordenó: «Suban el volumen». La banda se lanzó de inmediato a una interpretación atronadora y ensordecedora de Like a Rolling Stone. Aquel electrizante enfrentamiento se volvió inolvidable, desatando décadas de debate sobre la verdadera identidad del alborotador, con 2 hombres diferentes reclamando finalmente la responsabilidad. En medio de esta turbulencia profesional, Dylan se casó discretamente con Sarah Lowndes en 1966 bajo un roble en Long Island durante un breve receso de su gira. La ceremonia fue increíblemente secreta. La mayoría de su círculo íntimo desconocía por completo que Sarah estaba embarazada y Dylan protegió celosamente su privacidad. Negó rotundamente la unión cuando fue interrogado, y la verdad solo salió a la luz meses después a través de un reportaje periodístico. Su relación era profundamente compleja. Sarah, exsecretaria y modelo, se había cruzado con el cantante cuando éste aún mantenía relaciones sentimentales con Suze Rotolo y Joan Baez. A pesar del secretismo inicial, fue ella quien finalmente consiguió su mano en matrimonio. Al mismo tiempo, Dylan trabajaba meticulosamente en Blonde on Blonde, un extenso doble LP que se convertiría en su mayor triunfo artístico.
Persiguiendo una estética sonora específica que él mismo denominó ese sonido fino y salvaje como el mercurio, abandonó las frustrantes sesiones de Nueva York para trasladarse a Nashville. Colaborando con músicos de estudio de élite, grabó la mayor parte del disco durante unos días intensos y maratonianos, impulsados por la adrenalina. El café y probablemente otras sustancias grabaron hasta altas horas de la noche. En un momento dado, Dylan presentó una nueva composición que recordaba al caótico tropiezo de una banda de música ebria. Cuando su productor la comparó en broma con el Ejército de Salvación, Dylan pidió con entusiasmo que contrataran a uno. Accedieron y esa decisión espontánea dio origen al estridente tema que abre el álbum, Rainy Day Women número 12 y 35. Sin embargo, tales logros descomunales tuvieron un alto costo físico y mental. La gira internacional de 1966 fue una experiencia agotadora. Noche tras noche se repetía el patrón predecible adoración durante el set acústico en solitario, seguida de silbidos, abucheos y abandonos masivos una vez que se conectaban los instrumentos eléctricos. La implacable hostilidad dejó a Dylan completamente exhausto. Su colega músico Robbie Robertson observó que el cantautor parecía estar desmoronándose físicamente. Impulsado por el agotamiento y los narcóticos, Dylan escapó por poco de ahogarse en la bañera de un hotel en una ocasión. Al finalizar sus compromisos en Londres, apenas era coherente en el escenario. Entonces sobrevino la tragedia, o quizás la salvación. El 29 de julio de 1966, Dylan sufrió un accidente de motocicleta cerca de su casa en Woodstock. Los detalles permanecen envueltos en misterio. Nunca se presentaron informes médicos ni de ambulancias. Los escépticos argumentan que el incidente fue exagerado, mientras que otros insisten en que se trató de un trauma grave que ocultó intencionadamente a la prensa. El propio Dylan sugirió más tarde que el accidente le proporcionó una vía de escape necesaria, un medio desesperado para huir de la asfixiante presión de la fama y el abuso de sustancias. Independientemente de las circunstancias exactas, el suceso desencadenó su prolongada desaparición de la vida pública. En los meses siguientes, Dylan buscó refugio en la tranquilidad de Woodstock. Se volcó en la vida hogareña, cortando leña, paseando por el bosque con su perro y grabando sesiones informales en el sótano de una vibrante casa rosa junto a su banda The Hawks. Esta residencia, cariñosamente apodada Big Pink, se convirtió en la cuna de una nueva dirección musical. Tras casarse con Sarah en 1965, se volcó en la vida familiar adoptando formalmente a su hija Maria, antes de dar la bienvenida a 4 hijos más en rápida sucesión. La estrella de rock errática que una vez pareció destinada a una muerte prematura, se transformó en un patriarca devoto dedicando sus días a pintar, escribir en soledad y acompañar a sus hijos al autobús escolar. Uno de sus ayudantes comentó que nunca había presenciado una dedicación familiar tan profunda. En 1969, Dylan reapareció ofreciendo su primer concierto completo en años ante una multitud impresionante de 150,000 personas. Entre el público estelar se encontraban Jane Fonda, Elton John y The Beatles. El concierto estuvo a punto de cancelarse cuando su hijo Jesse sufrió una lesión durante el trayecto, lo que requirió hospitalización y obligó a Dylan a viajar a última hora, subiendo al escenario con un impecable traje color crema. Estrenó un estilo vocal suave con toques country que sorprendió a muchos. Fue una clara declaración al mundo de que había evolucionado. Sin embargo, su siguiente maniobra artística desconcertó incluso a sus seguidores más fervientes. El lanzamiento de Self Portrait en 1970 causó gran perplejidad. Con una portada pintada a toda prisa y arreglos musicales aparentemente poco inspirados, el álbum doble recibió críticas feroces y una infame reseña comenzaba simplemente: ¿qué es esta mierda? Años después, Dylan confesó que el sabotaje fue intencional. Agotado por la carga de ser venerado como un profeta generacional, ofreció deliberadamente un proyecto diseñado para alienar a sus discípulos. Irónicamente, la estratagema no logró frenar su éxito comercial.
El álbum alcanzó el disco de oro de todos modos, y las retrospectivas contemporáneas a menudo lo elogian como un precursor incomprendido de sus futuras reinvenciones, demostrando que siempre estuvo un paso por delante.